bienvenidos nuevamente a una plática más de Autel. En esta ocasión vamos a tocar un tema que ya en una de las anteriores sesiones habíamos platicado con ustedes, pero de una manera diferente. Ya habíamos presentado los sistemas HADAS, qué son, para qué se usan, cuál es su objetivo, ¿verdad? Y cómo operan, qué se requiere para dar servicio, calibración, etcétera. Pero no habíamos tenido la oportunidad de profundizar en un ejemplo práctico de cómo se hacen esos procedimientos de calibración. Entonces, hoy, aunque nuevamente estamos hablando de sistemas HADAS, vamos a ver más en detalle cómo se hace una calibración estática y cómo se hace una calibración dinámica de un sistema HADAS en específico a modo de ejemplo. Entonces, los invitamos a que nos sigan en el proceso y ojalá, ¿verdad?, logremos darles un muy buen panorama de cómo ocurre esta gama de funciones, ¿verdad?, relacionadas con dar el servicio, dar la calibración propiamente dicho a los sistemas HADAS. A manera introductoria vamos a recordar muy rápido, ¿verdad?, lo que ya platicamos en la otra presentación y pues bueno, no podemos avanzar sin definir. HADAS son sistemas de asistencia avanzada al conductor que básicamente tienen como objetivo ayudarnos a incrementar la seguridad de las personas que van en el vehículo, los ocupantes, ¿verdad?, buscando reducir los accidentes y también, más allá de la seguridad de los ocupantes, pues busca prevenir daños también a terceros, gente de otros vehículos o peatones que caminan en las calles. ¿Cómo lo hace? Pues a través de advertencias o a través de corrección. Da advertencias de que algo no está mal y permite al conductor tomar control de la situación, o bien el propio vehículo toma control por sí mismo de la dirección, de los frenos, de la transmisión o algún otro elemento para corregir ciertas desviaciones en el manejo, previniendo, ¿verdad?, situaciones de riesgo. En ese sentido, pues los sistemas HADAS se clasifican en dos grandes tipos, los pasivos y los activos. Los pasivos, por supuesto, son aquellos que solamente advierten, pero dejan en manos del conductor la acción, no toman control. En cambio, los sistemas activos sí toman el control del vehículo, lo desaceleran, lo detienen, lo giran, etcétera, y se apoyan en sistemas como los frenos, como la transmisión, el motor, la dirección, etcétera, para poder hacer correcciones. Entonces, por ejemplo, un sistema de advertencia de abandono de carril, pues tal cual, me advierte. Mientras que un sistema de asistencia para mantenimiento de carril me ayuda a mantenerlo. Entonces interviene y corrige la dirección, ¿verdad? Son varios sistemas: abandono de carril, de detección de punto ciego, colisión trasera y frontal, vista periférica, sistema de apoyo para visión nocturna, reconocimiento de señales y de cruceros de tráfico, freno de emergencia autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, iluminación frontal, estacionamiento asistido o incluso automático total por vehículo, evitar colisiones frontales, detección de peatones, entre otros tantos. Y ya habíamos dicho que cada marca le llamaba de unas y otras maneras, y también habíamos presentado a modo de forma gráfica, ¿verdad?, estas imágenes de cómo nos imaginamos, cómo nos viene más a la cabeza un sistema de detección de punto ciego, por ejemplo, mantenimiento de carril, visión nocturna, etcétera, etcétera. Hay más de esto, por supuesto, les decía en la presentación anterior. Vimos que para que funcionara un sistema HADAS es necesario obtener información del entorno y esa información me lo dan radares, sonares, cámaras, lidar o algunos otros elementos como sensores térmicos o infrarrojos que por sí mismos como un sistema independiente o en la red colaborativa apoyados en otros sistemas a bordo del vehículo, ya decíamos frenos, dirección, suspensión, incluso transmisión, etcétera, pues ayudan a dar información, a aprovecharla, ¿verdad?, a procesarla y, por tanto, a generar acciones, ya sea de advertencia o de control del vehículo. Vimos que están ubicados en la periferia del auto, ¿verdad?, a veces en los espejos, en las partes frontales o traseras, cerca de las esquinas. Entonces siempre están relativamente expuestos acá en la parte superior del parabrisas y que esos elementos pues ayudan a ver a diferente rango, ¿verdad?, a obtener información en diferente rango,
para su propia utilización en alguno de los sistemas pasivos o activos que mencionamos. Entonces hay cámaras, hay radares, más cámaras, otros radares, ¿verdad? Algunos de corto, otros de largo y medio alcance, más cámaras, lidares, radar de largo alcance, y esos van vinculados con sistemas como la visión periférica, mantenimiento de carril o reconocimiento de señales de tráfico, control crucero adaptativo, vista periférica, advertencia de colisión trasera, asistencia para estacionamiento, etcétera. ¿Dónde están los elementos? En espejos, en la parte superior de parabrisas, en la parte frontal, escondida tras la parrilla o tras el emblema, en las partes laterales, ¿verdad? Bajas, medias o altas del vehículo, cerca donde se enganchan cofres o cajuelas. Entonces, pues básicamente, en síntesis, están en lugares muchas veces expuestos. Decíamos la vez anterior que a veces alguien se roba el espejo, se rompe el parabrisas, ¿verdad? Y es necesario reemplazarlo. Dañan la parrilla, alguien al estacionarse puede tocar al vehículo y entonces ya descalibra los componentes y se hace necesario calibrarlos para recuperar la buena operación. Dijimos que trabajo con defensas, cofres, cajuelas, cristales, computadoras a bordo que están relacionadas, espejos, sensores como los de movimiento, incluso trabajo en la suspensión al modificar altura, rodado, etcétera, pueden ser causales de la necesidad de una calibración. Y que por la interacción que tiene el sistema ADAS con otros sistemas a bordo, a veces fallas de esos otros sistemas o fallas en ADAS, en esa interacción dan a sentir algunos síntomas raros como vibraciones, jaloneos, etcétera, que a veces están relacionados con problemas de falla o necesidad de calibración del sistema ADAS. Entonces hay sensores como los de velocidad, los frenos ABS, etcétera, que están interactuando y cuando uno de estos falla, pues afecta acá, o cuando el ADAS falla, afecta de este lado, entonces empezamos a ver cosas raras que requieren servicio. Y una calibración es necesaria porque a largo alcance, por ejemplo, una cámara tiene un rango visual de hasta 500 metros, los radares 260, 30. Entonces, cuando la proyección de esa cámara o radar o lidar o sonar o elemento que sea va a la distancia, una pequeña desviación que ocurre en el origen puede dar alteraciones amplias. Por ejemplo, acá un grado de desviación de una cámara provoca una señal desviada en 1.68 metros, ¿verdad? A una distancia, ¿verdad?, de 100 metros nos desalineamos tanto en la parte vertical como en la parte horizontal. Entonces, siempre tenemos ese riesgo y por tanto es importante para mantener la visibilidad de los sistemas, pues una muy buena calibración que nos asegure la distancia y que nos asegure la parte central, ¿verdad?, que están observando los elementos de sensado. Entonces, los trabajos de alineación y suspensión, sobre todo los de cambio de parabrisas y aquellos de reparación de carrocería, normalmente tocan a la cámara, al radar, al lidar, y eso hace que se vuelva necesario enseguida aplicar una calibración. Ya dijimos que hace falta cierto conocimiento, cierta información, ciertas herramientas para poder trabajar con sistemas ADAS. Y en la parte de procedimientos, ¿verdad?, de elementos como equipos, de accesorios y demás, pues Autel presenta su opción de solución ADAS. Colisiones por medio de alertas, imágenes de cámara o tomando el control del vehículo. El Maxisys ADAS es el ejemplo más reciente de la determinación de Autel por ofrecer a sus clientes equipos superiores de última tecnología, software y servicios diseñados para reparar los complejos sistemas de los vehículos de hoy. El software ADAS de Autel, inspirado en los técnicos, ofrece diagnosis polivalente a nivel original y calibraciones de precisión milimétrica para una amplia cobertura de vehículos. Instrucciones paso a paso y vídeos de demostración ofrecen guías precisas y enseñan al técnico a usar el ADAS Autel correctamente y a calibrar con éxito para que el vehículo recupere su estado normal. Maxisys ADAS, flexible, preciso y fácil de usar.
Bueno, pues veamos, ¿verdad? Entonces, Autel ofrece la solución ADAS, en este caso, pues vemos la de primera generación y vamos a trabajar hoy día siguiendo el paso a paso de una versión posterior que fue la MA600, que es una versión portátil, más práctica. Sí tiene un cierto enfoque que no cubre toda la gama de posibilidades, pero da servicio para la mayoría de los problemas, ¿verdad?, que típicamente se enfrentan en la cuestión de calibración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente seguir las instrucciones. Muchas de las veces es tan sencillo como ir siguiendo puntualmente lo que la herramienta me dice, y en este caso, aplicando el paso a paso que vamos viendo en pantalla, vamos a lograr ejecutar la calibración con éxito. Antes de avanzar, pues un procedimiento de calibración en el punto particular de la calibración estática me va a exigir que tengamos un ambiente controlado, buena iluminación, que no haya entradas de luz raras como el brillo de sol, por ejemplo, piso bien nivelado y que contemos con la herramienta, que contemos con los patrones o targets que se requieren y sigamos propiamente las instrucciones para la calibración. En el caso de una calibración dinámica, la calibración dinámica no se hace en sitio, ahí hay que sacar a manejar el vehículo y en ese caso pues necesitamos al menos tener un buen día, ¿verdad? Que sea una condición de clima acorde, no lluvias, no demasiado nublado, que haya una carretera con buenas marcas, que no hayan estado reparando y las marcas estén entrecruzadas. Necesitamos que haya objetos al lado del camino, ciertos objetos que los elementos de sensado van reconociendo y van utilizando para su autocalibración. Y necesitamos que la carretera y su tráfico nos permita mantener ciertas velocidades, mayor a 51 la mayoría de las veces, a veces 60 kilómetros según lo especifica, y que el vehículo pueda mantenerse lo más posible en esa velocidad para que agilice el tiempo el proceso y minimice el tiempo de la calibración. Y se sugiere, ¿verdad?, que también el nivel de tráfico me permita mantenerme lo más posible en un mismo carril, de preferencia un carril central y de preferencia en una vía de tres carriles. Pues bueno, en ese sentido, decíamos entonces calibración dinámica, calibración pues son dos alternativas que normalmente están disponibles, pero cada marca, cada modelo de vehículo puede requerir una, la otra, a veces de las dos, dependiendo de los sistemas a calibrar, y rara vez me va a dar la oportunidad de elegir si yo puedo determinar lo calibro de esta manera estática o lo calibro de esta otra manera dinámica. Entonces, normalmente me voy a obligar, aquí tiene que ser estática, aquí tiene que ser dinámica. Entonces, pocos vehículos permiten la opción de elegir. Y hay una cantidad importante de autos que cuando voy a hacer el procedimiento, por ejemplo, me dice la cámara la tienes que hacer con una calibración estática. Entonces tengo que tener el vehículo ahí estacionado, mis patrones y seguir los procedimientos en piso. Mientras que a la vez dice también trae un radar y ese radar lo tienes que calibrar, ahora sí, en modo dinámico. Entonces, primero sales a manejar o primero haces la calibración estática y después te llevas a manejar. Tú eliges, pero tienes que ejecutar los dos tipos de procedimiento. Entonces, calibración estática en un ambiente controlado y calibración dinámica manejando en pista. Algunos vehículos, Honda, Subaru, etcétera, traen de los dos tipos de calibración. Y a modo de estadística, vehículos que se pueden calibrar de forma estática, 56%. De forma dinámica, 37%. Ambas, 5%. Y me permite elegir entre cómo puedo aplicar, si la estática o la dinámica, solamente el 2%. ¿Qué significa? La mayoría del tiempo voy a estar en el taller, en una ubicación física, y una buena parte del tiempo voy a tener que salir a manejar el vehículo. Ahora sí, ya habíamos visto que para poder solucionar necesitábamos un equipo, necesitábamos la estructura con sus patrones y necesitábamos la información, y también habíamos dicho que eso ya estaba pues prácticamente incluido en la solución global que presenta Autel. Por fuera de ello necesitamos tener nuestro piso nivelado para cuando hagamos las calibraciones de tipo estático. En software teníamos los MaxiSys, el base y el Pro, y
pues las licencias, ¿verdad? Que hay que liberarlas, hay que aplicarlas para que puedan funcionar hermanándose al escáner y a la estructura de calibración. Y las instrucciones, ya habíamos dicho, siempre nos las va a dar la misma herramienta, el mismo escáner en pantalla. Dependiendo de la situación, decíamos, la mayoría de las personas que trabajan con cristales requieren la estructura principal, requieren lo que tiene que ver con los patrones principales para calibrar cámaras, que en este caso está el recuadro azul y como complementario el común 2, que es el otro recuadro azul de este lado, y esa es como la versión básica para cambiar cristales y calibrar las cámaras relacionadas, las que están ahí en la parte superior del parabrisas. Y cuando queremos ver más cosas como visión periférica u otros elementos, radares, etcétera, entonces se sugiere agregar algunos kits complementarios. Y dicho esto, la estructura principal y los recuadros azules, que son lo típico para calibrar cámaras, pues es lo que ofrece la versión más reciente, que es el MA600 en su presentación básica, ¿verdad? Su presentación inicial. Hay accesorios que se le pueden adicionar, pero esta sería la básica. Entonces, vamos a trabajar hoy día demostrando con uno de estos cómo sería una calibración estática. Y pues vayamos, ¿verdad? Eso era el tema de hoy y vamos a ingresar. Como primer paso, pues hay que tener el equipo conectado al vehículo. En este ejemplo, ¿verdad? En esta imagen que vemos, lo primero que estamos haciendo era configurar, ¿verdad? El equipo para que quedara identificado. Equipo con el software y el equipo con la estructura, y por eso vemos este cable. Una vez que empezamos a trabajar y que pasamos esa fase, el equipo puede andar independiente, trabajándolo por el Bluetooth, sin necesidad de estar conectado a la interfase, y eso sí, pues la interfase conectada al vehículo, llave en posición de encendido, y se empieza a trabajar. Ya que tenemos el equipo en mano, lo primero pues es entrar a diagnóstico. Ahora diagnóstico a través de del icono, que como ven ya está vinculado con el sistema ADAS. Al entrar a diagnóstico, lo más práctico pues es ir siempre por la autoidentificación del vehículo. Entonces el AutoBIN busca siempre, ¿verdad? Por nuestra cuenta, darnos al vehículo con el cual estamos trabajando y ahorrarnos todo el proceso manual de selección. En esta fase, el equipo nos va a preguntar si nosotros queremos hacer solo diagnóstico o si queremos hacer todo un procedimiento de calibración en el cual guardaríamos un archivo para tener un pre y un post del proceso. Es decir, mi preescaneo, cómo venía, y el post escaneo de cómo lo entregué y poder comparar. Entonces, yo tengo la opción de decirle, no, solo quiero escanear y olvídate de mi reporte, o decir, no, quiero que me hagas un reporte, entonces empiézame a guardar información y le asigno un nombre a ese reporte. Ya que lo asigné, sigue con su proceso, me identifica el número de serie del vehículo, que si todo está correcto le decimos que sí. Me puede preguntar algunas cosas, ¿verdad? Llave inteligente, no llave inteligente, algunos detallitos para terminar de afinar su detección, y luego ya queda la descripción total del vehículo que estamos trabajando. Procedemos y llegamos al menú de opciones. Entre ellas, observen que hay un menú de diagnóstico y hay un menú de pre-scan. Si yo selecciono diagnóstico, tengo todo lo que el MaxiSys históricamente nos ha dado, ¿verdad? Calibraciones, ajustes, resets, programaciones, todo, pruebas de actuadores, en fin, todo está disponible en el menú diagnóstico. En cambio, si yo voy por la función pre-scan, también hace un barrido de todos los módulos a bordo y me dice si tienen falla o no falla, pero en este caso solamente me dará información principal, leer códigos, borrar códigos, no me va a dejar ver las funciones de calibraciones, ajustes, reset y demás, porque de lo que se trata es un panorama general del estado de salud de los componentes a bordo de la red. ¿Quieres guardar alguna foto para que aparezca en el reporte? ¿Sí o no? Si le decimos que sí, máximo 5 fotos y empezamos a tomar. Toma la foto y listo. Ahí tienen su espacio para tomar hasta 5 fotos y esas quedarían como un anexo dentro del reporte general. Listo, tomamos la foto y volvemos a la pantalla. Ya terminamos esa fase,
salimos al menú inicial y ahora vamos a la parte de calibración. Calibración de sistemas HADAS, empieza nuevamente a buscar los módulos a bordo y ahora nos da un estatus de los encontrados, pero con la particularidad de que ya lo está vinculando con cuáles de ellos participan mancomunados con los sistemas HADAS. Entonces ya me da la indicación, estos tienen relación con HADAS y en el caso donde hay códigos de falla, podemos entrar a ver la descripción tocando, ¿verdad?, esa flechita y entonces me refiere, en este caso, un desajuste en el sensor del control crucero adaptativo. Para ir a ver lo relativo a HADAS, tocamos el icono hasta la derecha y básicamente lo que estamos haciendo es entrar a un proceso de calibración, en este ejemplo, de una cámara a bordo. Ya que estoy en el proceso de calibración, la primera página me pregunta cuál es la razón por la cual quiero calibrar. Entonces, reemplacé el cristal, queda seleccionado, le doy OK y entramos ahora sí a la fase de calibración. Calibración estática. La siguiente pantalla entonces me va a indicar qué elementos necesito para calibrar. Necesito la estructura principal, la 1500, necesito un patrón, que es el 601/15, necesito un láser de 2 líneas, un láser de 5 líneas, un reflector láser, un auxiliar o cristal auxiliar, una plomada, ¿verdad?, típica plomada, un marcador o gis y una cinta de medición. En esencia, para más fácil identificar, la estructura, el patrón, láser de 2 líneas, de 5 líneas, el asistente de reflexión o refractor, un espejo básicamente, ¿verdad?, una plomada y el panel reflector. Son los elementos que me está pidiendo la pantalla anterior. Y ya que los tengo identificados y apartados, listos para trabajar, pues procedemos a seguir las instrucciones que el equipo me da. Primer paso dice, en preparación al proceso, asegúrese de que no haya cosas que obstruyan la visión frontal del vehículo en al menos 1.5 metros alrededor del punto central frontal. Entonces hay que validar que adelante del vehículo no tengamos nada que pueda estorbar como en este caso, ¿verdad? Entonces esta condición no es propicia para hacer una calibración. Necesitamos un fondo limpio, ¿verdad?, lo más posible para que podamos operar de manera correcta. Entonces ya que tuvimos cuidado de eso, 1.5 metros a la redonda, pues procedemos a la siguiente instrucción. Calibraciones, me dice, para las calibraciones en preparación tenemos que poner el vehículo en una superficie plana, el aceite de motor a buen nivel, asegure que el refrigerante también está a nivel correcto, el tanque de combustible esté lleno, que la llanta, ¿verdad?, la rueda extra esté en el vehículo y no la hayan quitado, también su kit de herramientas y señalizaciones de advertencia, que nadie esté en el vehículo, ¿verdad?, todos abajo, que no traigamos ninguna carga extra, ¿verdad?, que no esté todavía la despensa ahí ni nadie escondido en el vehículo, ajustar la presión de las ruedas conforme a la especificación de ese auto, todos los cristales hacia arriba y pues bueno, equipo e interfase de comunicación conectados. De manera general, ya habíamos dicho en la plática anterior, hay requisitos que me van a aplicar casi independientemente de la calibración que esté yo haciendo, ¿verdad? Siempre me pide el área bien iluminada, no obstrucciones, motor apagado, transmisión en par, freno de estacionamiento puesto, la dirección hacia el frente, no pasajeros, niveles bien, presión de llantas, las extras, todo eso, condiciones generales que siempre se deben cumplir y luego, según lo que yo vaya a calibrar, si son cámaras, si son radar o son algún otro elemento, me puede pedir cosas adicionales. Y decíamos aquella ocasión, por ejemplo, en visión nocturna, muy importante que el motor esté en condición de frío. Un motor caliente pudiera afectar la detección de la cámara de visión nocturna, ¿no? Entonces, pues bueno, son instrucciones que la misma pantalla del equipo nos va dando. Hay que leerlas, hay que cumplirlas en lo posible y una vez asegurado, pues podemos proceder a calibrar o podemos ir a ver las instrucciones de configuración del equipo, cómo lo instalo, para que quede puesto en la posición de calibración. Entonces,
vamos a ver cómo debo instalar mis elementos de calibración. Una vez que estén instalados, ya pudiera yo seguir con el proceso. Nos metemos en este apartado y nos dice, primer paso, hay que encontrar los centros del vehículo. ¿Cuáles centros? Bueno, centro delantero, centro trasero, y para ello nos sugiere apoyarnos con la plomada. Pues listo. Vamos entonces a la parte frontal del vehículo, ponemos plomada, parte trasera del vehículo, ponemos plomada y hay que marcar, para eso queríamos el guiso del marcador, hay que marcar la posición de los centros. Ya que marcamos la posición de los centros, pues vamos a la siguiente página por más instrucciones. Me dice ahora, hay que poner el panel reflector al frente y que es el láser de 5 líneas, en la parte trasera del vehículo. Pues listo, acá está el reflector en la parte del centro, justo sobre la marca que pusimos de la plomada, y el láser en la parte trasera, también justo encima de la marca que determinamos con la plomada. Entonces ya tenemos los puntos centros trasero y delantero del vehículo y el láser posicionado en la parte posterior. Ya que estamos en la parte posterior, alineado todo, ¿verdad? Vamos a la siguiente instrucción. Y ahora me dice que debo encender mi láser para que emita una señal que atraviesa por la parte baja del vehículo y se refleje justo en la parte central de este otro elemento. Y ahí está, ¿no? Entonces, en la parte superior están los botones, lo prendemos, se iluminan los láser verdes, hay otro botón que ilumina el rojo que permite centrarlo, y con esta perilla que está acá, vamos nosotros girando para que se alinee el láser hasta que logre reflejarse en este panel. Eso me dice que está centrado de manera perfecta. Entonces ya tenemos una línea que parte al vehículo en dos, bien establecida. Ya que tenemos nuestra línea establecida, vamos al siguiente punto. Entonces, ¿qué dice? Ya hay una línea que traza la parte central del vehículo. Ahora, tu panel que estaba aquí justo al frente, muévelo hacia adelante a una distancia de 110.2. Es decir, debo mover el panel a lo mejor 2-3 metros, lo que quieran, para mantener la línea, y después debo encontrar un punto a 110 centímetros con respecto a la parte frontal del vehículo. Entonces, listo. Volvemos a mover el panel para asegurarnos dónde queda centrado. Ahí está reflejando y medimos la distancia para obtener lo que nos está indicando que son 110.2 centímetros. ¿Y cuál lo dice? Marcamos un punto A, marcamos un punto I y marcamos una distancia de 110.2 centímetros para referencia. Entonces ya tenemos nuestros puntos y nuestra distancia de 110. Vamos a la siguiente instrucción. En la siguiente instrucción dice hay que llevar la estructura de calibración hacia el punto que acabamos de ubicar, y para ello nos sugiere que centremos todo, ¿verdad? Que las marcas en rojo coincidan para que la estructura esté como en posición 0. La llevamos entonces. Me pide que asegure que lleva puesto el láser de 2 líneas, el láser tipo 2 líneas, que lo lleva montado en una sección que acomoda justamente, ¿verdad? Y ya que lo tenemos ahí en centro y con su láser, entonces lo ponemos en el punto que se marcó y nos aseguramos, prendiendo el láser de la parte superior, prendiéndolo para que envíe su luz, nos aseguramos que coincida justo los centros con la marca que habíamos previamente establecido. ¿Qué tenemos acá? La estructura y el vehículo bien centrados uno con respecto al otro. ¿Ok? Y ya que tenemos eso, dice ahora sí, nuevamente, ¿verdad? Asegúrese que está todo bien centrado, que las líneas en rojo coinciden y gírelo lo que sea necesario para lograr la alineación perfecta entre el punto I y el punto A. Si por alguna razón le quedara a un lado, gire hasta que logre alinear. Entonces utiliza esta perilla para lograr esa alineación. Vamos a la siguiente página. Dice, si ya está todo alineado, entonces nuestra estructura ya está lista para el siguiente paso. Ya no mueva la estructura, ¿verdad? Ya está bien alineada contra el vehículo. Entonces la parte estructura auto ya están correspondiendo. Ahora lo que necesitamos es nivelar un poco la parte superior y son los siguientes pasos que me debe dar.
Para continuar entonces, tráigase el patrón 601.15 y vamos a colocarlo en la parte central de la barra superior. En esta imagen vemos que se colocaron dos, ¿verdad? Es para ejemplificar, muy importante, se autoadhieren por magnetismo, entonces lo ponemos, se une, y para evitar algún daño por ahí, algún incidente que se nos vaya a caer, pues se sugiere graparlo, ¿verdad? Por asegurarlo con este cablecito. Observen cómo los brazos tienen una regleta y hay un cursor, ¿verdad? Y una perilla que nos permiten ubicar determinadas posiciones. Entendida esta parte, ya tenemos, como nos instruyó, nuestro patrón puesto en este caso en el centro, y vamos a la siguiente instrucción. Dice ahora, gire los tornillos que están en la base, hay 3 tornillos, para que logremos nivelar toda la estructura de tal manera que las marcas de gota queden centradas en la parte superior. Entonces hay que trabajar con los 3 tornillos para lograr que 2 indicadores de gota de agua queden bien centrados. Entonces ya tendríamos con eso bien nivelada la estructura. Ya que está nivelada, ahora nos falta nada más regular la altura. Para regular la altura, en esta sección dice, ahí pone un láser de medición y hay que mover la estructura hacia arriba o hacia abajo hasta asegurar que nos marque una altura de 1350 milímetros. Si quiero yo entender un poquito más de ese láser, presiono el botón de Help y entonces me explica cómo prenderlo y cómo activar la medición. Como ya me explicó, ahora lo ejecuto y pues básicamente a mover la perilla arriba y abajo, con cuidado de no mover la estructura, y a la vez está encendido el láser para que me vaya diciendo la distancia hacia el punto bajo. Y recordemos, estábamos buscando una distancia de 1350 milímetros, ¿verdad? Que es la altura que nos sugiere el sistema. Una vez que establecemos esa altura, procedemos al paso siguiente. Confirme las siguientes condiciones. El motor no está encendido, pero la llave de encendido sí está en posición de on. Listo, confirmado. Empieza el primer trabajo, ¿verdad? Y recaba alguna información. Reconocimiento de la altura de la cámara, reconocimiento de posición lateral, reconocimiento del ángulo yaw de la cámara y reconocimiento del ángulo pitch. ¿Listo? ¿Estamos todos preparados? Ok. Listos para ajustar. Mismos datos, ¿verdad? Ahora en una vista diferente y listo para ejecutar. Me pide que garantice que ya tengo mi pieza y todo, que nada se me ha movido, ¿verdad? Y hace el primer reconocimiento. En este caso es la toma de información de la posición central. Cuando hace esa toma, vamos al siguiente punto y ahora me dice, mueve el target o el patrón que tenías al centro hacia, en este caso, nuestra izquierda, ¿verdad? Y ponlo a una distancia de 550 milímetros. Entonces ahí vamos, movemos sobre la regleta, nos aseguramos de la distancia, fijamos, ¿verdad? La posición del target y ejecutamos para que tome una segunda lectura. Y lo que sigue es algo similar, pero ahora al lado derecho. Entonces, básicamente, el equipo estaría tomando, o el sistema, ¿verdad? En el vehículo estaría tomando lecturas al centro, a la izquierda y a la derecha, respetando estas distancias. Reconocimiento del eje de la cámara, del ajuste del eje de la cámara, está completo. Y listo. Ya salimos ahí de un primer proceso. Entonces parece muy complicado y de pronto del otro mundo, pero básicamente seguir instrucciones de manera precisa y no hay nada más allá, ¿verdad? Salvo la complicación que tengamos en la cabeza. Entonces eso es muy práctico, es muy sencillo y pues con un equipo Autel y sus accesorios se resuelve una gran cantidad de problemas de calibración que se enfrentan en el camino. ¿Qué hicimos ahora? Entrar a la opción de Prescan, ahí estaban todos los sistemas y podemos ir a la fase de reporte. Y en un reporte veríamos algo como esto.
están los datos, ¿verdad?, del vehículo, de la ciudad, del cliente, la identificación del auto, número VIN, lo que queramos agregar como la placa, millaje, kilometraje, lo que sea. Está el reporte del preescaneo, que me dice la computadora de motor, transmisión, frenos, en fin, tenía o no tenía fallas y cuántas fallas tenía y cuáles sistemas de estos estaban relacionados con ADAS. Tengo el reporte post-scan. Entonces el primero es el antes de, el segundo es el después de trabajar el vehículo y luego tenemos los apartados de aquello que se relaciona con ADAS. Entonces, ADAS, ¿qué trabajo hicimos? Reemplazamos un sistema de visión nocturna o reparamos, en este caso, la parrilla del radiador o una defensa, ¿verdad? En una calibración de control cruzado adaptativo, reparamos o cambiamos o ajustamos qué cosas fue lo que estuvimos moviendo. Entonces queda ahí indicado con la palomita, ¿verdad? Y también me da algunos rangos, por ejemplo, en este caso dice que para el sistema de asistencia de cambio de carril, la unidad de control tiene una medida de menos 20 grados, ¿verdad? Probablemente para una cámara, seguramente para una cámara, y me dice que el rango operativo normal va de menos 4.99 a 4.99, entonces está dentro de rango. 1.10 contra un rango similar también está dentro de rango, y así podemos ver qué tan centrada quedó nuestro elemento, cámara, radar, etcétera, contra valores de referencia. Y una vez que tenemos el proceso terminado, los reportes, pues se sugiere, solo como medida adicional, ¿verdad? A veces por demás quizás, pues salir a conducir el vehículo y verificar que el desempeño en campo pues también es el adecuado. Hasta aquí lo que vimos fue una calibración estática que requiere una estructura, requiere patrones y requiere seguir instrucciones para atender a unas coordenadas de posición centrado, de posición lateral, de altura y poder ejecutar la calibración de un elemento, en este caso una cámara, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Algo que es muy sencillo y muy rápido. Un ejemplo de un proceso de calibración dinámica. Ya habíamos dicho que la calibración dinámica implica salir a manejar el vehículo y que ojalá el contexto del camino pues nos ayude con elementos, unos que no estorben y otros que den información a las cámaras, radares, etcétera, para que se autocalibren. Y pues bueno, más fácil. Empezamos igual, conectamos el escáner, hacemos el prediagnóstico, llegamos a la fase de calibración y el equipo nos da la instrucción de sal a manejar el vehículo con estas condiciones de camino, mínima de tanto, durante un tiempo mínimo de tantos minutos. Nos da una instrucción y básicamente hay que salir a manejar, eso sí, con la herramienta siempre conectada al vehículo, siempre. Y vean que el vehículo, conforme va encontrando elementos en el camino, va haciendo que avance el proceso de la autocalibración. Veámoslo. ¿Ok? No es el camino perfecto, pero salió muy rápida la calibración. Entonces ahí vamos viendo el avance de la barra, ¿verdad? Cuando el vehículo se detiene o baja por su velocidad por debajo de la necesaria, pues básicamente lo que ocurre es que se suspende momentáneamente en ese momento el aprendizaje, la barra se queda hasta donde alcanza a llegar y una vez que se presentan las condiciones, vuelve otra vez la barra a avanzar en cuanto a lo que se va complementando, ¿verdad?, de la calibración. Entonces, pues listo, ahí va, ya casi llega, ya casi terminamos el proceso. Pues tiene elementos, un carril central, tiene dos laterales libres, puede ir a la velocidad, hay un montón de señalamientos en el camino y pues también de vez en cuando un que otro auto le ayuda como referencia. Y creo que ahí ya terminó, ¿verdad? Muy bien, acá veo un poquito diferente, entonces pues ya terminó el proceso. A partir de ahí pues nada más es ok, salirnos y manejar el vehículo de regreso al taller o a casa. Y sin más ni más, pues esos son dos ejemplos, ¿verdad? Calibración estática y muy muy rápido, pero espero muy útil también la forma de verlo, uno de calibración dinámica. Pues sin más, muchísimas gracias y como en la vez anterior, ¿verdad? Esperamos verlos en esta y en las próximas con más materiales y más información de los equipos y las funciones que están disponibles a través de la marca Autel.
Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.